tenemos en comunicación al diputado nacional por el Frente para la Victoria, Héctor Recalde. Héctor, ¿cómo te va? Juan Alfaro te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo está? Bueno, en medio de un paro... Está un poco el volumen porque no escucho bien. Sí, ¿ahí me escucha bien? Ahí está un poco mejor. Perfecto, ahí Marcos está con todo. Bueno, estamos en medio de un paro, nuevo paro de Moyano, Barrio Nuevo y bueno, el sector disidente de la CTA. ¿Cuál es el análisis que hace usted, que también es gremialista, sindicalista, acerca de esta movida que se está realizando? Que, en primer lugar, lo que hay que reafirmar es que en nuestro país, en la Constitución Nacional, existe el derecho a huelga. Así que es absolutamente respetable a que el sindicato o central sindical que quiera convocar a un paro lo hace ejerciendo un derecho. Yo no creo que sea oportuno. Creo que realmente hay algunos reclamos que son, obviamente, incluso materia de algunos proyectos de ley que he presentado, como el que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Pero lo que quiero señalar en esta circunstancia especial, en el día de hoy, es que hay un gran ausente en este paro. ¿Cuál sería? El ausente son las empresas. Ajá. Porque, por ejemplo, uno de los petitorios que se esgrimen es la reapertura de las paritarias. Sí. Acá quiero señalar lo siguiente. Hubo un enorme aumento irrazonable de precio a principio de año. Con una corrida cambiaria, el presidente de la Shell, pudiendo comprar el dólar a 7.20, lo compra a 8.40, hay corrida cambiaria. Esto obliga a fijar el dólar en 8 pesos con el aumento de precios internos que esto significa. Claro. Esto pasó en enero y febrero. En marzo ya comienza a haber una baja de precios, hay una baja del costo de vida, es decir, ya no es la disparada de enero y febrero. Pero además, los convenios colectivos de trabajo no se firman en el primer trimestre. La mayor cantidad de convenios colectivos se empiezan a discutir a partir del primer trimestre de este año. Incluso hay convenios que se firmó en agosto. Claro. Julio, junio. Entonces, ¿cuál sería? sería? Hubo imprevisión, no importa, lo que quiero decir es esto, hubo imprevisión de los dirigentes sindicales en fijar al convenir un X porcentaje. Yo creo que no la hubo. Claro. Además creo, y se probó con la realidad, usted no sé si se acuerda que decían que iba a haber techo en las paritarias. Sí, me acuerdo. No hubo techos. Se firmaron convenios que podían ser, creo el más alto que yo registré, cerca del 39%. Hubo otros con el 35, 33, 29, o sea, con absoluta libertad. Pero en todos casos, supongamos que por cefas o por nefas el dirigente sindical cree que tiene que reabrir la paritaria. La paritaria no se firma con el convenio. Los gremios que convocaron al paro no firman paritaria con el gobierno. Firman con las cámaras empresarias. Claro. En todos casos, si quieren reabrir el contrato, o el convenio colectivo es un contrato, si quieren modificarlo, tienen que pedirle a la representación patronal, plantearle la reapertura y discutir con ellos. Después veremos qué hace el ministerio, si homologa o no homologa, como siempre, eso es lo que establece la ley. Claro. Y además, sí. Digo, no solamente ausente por eso, sino por lo que está sucediendo con los jornadores de precios, con el abuso que hay en las tasas de rentabilidad. Es decir, cuando comenzó la política de precios cuidados, hubo muchos sindicatos que participaron de lo que se llama la Convocatoria Económica y Social por la Argentina, que es precisamente tratar de ver qué pasa en la cadena de precios, por qué las puntas son las más perjudicadas, el productor, el consumidor, qué pasa con los que tienen capacidad oligopólica o monopólica en la fijación de precios, como puede ser las empresas del acero, del hierro, del cemento, del aluminio. Ahí hay que atacar. Entre los sindicatos que participan en esta convocatoria, está el sindicato, la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario. Recordemos que el pacto con los precios cuidados comienza en mayo de este año. ¿Qué hizo el sindicato en Rosario? Fue a ver cómo habían remarcado los precios en el lapso que va de mayo a julio de este año, o sea, recientemente. Si tenemos un minuto, doy un dato concreto. A ver, bueno. Carrefour. Sí. Estamos hablando de Rosario, ¿no es cierto? Sí. La yerba Tarahui la remarcó en este trimestre en 86,63%. Jumbo, el café La Virginia, en 76,05%. El supermercado Libertad, en Rosario, leche entera, Sanco, 53,69%.
Coto, el queso cremón, la Serenísima, 82,27. ¿Me puede dar un porcentaje de aumento para el papel higiénico Higienol de 6 unidades? ¿Cuánto puede haber remarcado en este lapso, Coto? Tira un número. Te digo yo. No sé. 177,16. Iba a tirar 7%, 10%. Bueno, 177,16. ¿Dónde está el adversario del bolsillo de los trabajadores? Bueno. Y con este escenario, ¿usted piensa que, bueno, ya lo han dicho varios funcionarios del gobierno nacional, evidentemente entonces, desde esta perspectiva, se podría decir que el paro tiene más un componente político o un trasfondo político? Yo soy muy respetuoso con el pensamiento ajeno. Estoy convencido que hay dirigentes sindicales que con convicción ideológica decidieron ir a este paro defendiendo a su criterio a los trabajadores que representan, pero tampoco soy tan ingenuo en no pensar que hay dirigentes que tienen una posición política partidaria opositora y que eso los mueve al paro, en contra del gobierno. Entonces, la verdad, esto me parece que tiene el riesgo de una herramientas tan importantes como son el convenio colectivo y el derecho a huelga, que son recuperaciones de nuestro gobierno, la verdad que puedan perder significación para los trabajadores, ¿no? Claro. Y no sean utilizadas realmente cuando se tienen que utilizar. Y quiero decir otra cosa más. Así como reivindico estos derechos, también existe el derecho de los trabajadores y los sindicatos que están en contra del paro. ¿Cómo es posible? Y esto yo decía que bien que las centrales que convocan al paro dicen que no van a hacer piquetes, pero bueno, piquetes hubo. Sí, eso sí. Y piquetes, no solamente piquetes, a los trabajadores del transporte de automotor de pasajeros, a muchos colectivos, les rompieron vidrios, amenazaron, amedrentaron. Pero no es la primera vez que pasa eso, me parece. En paros pasados ya había pasado también esa modalidad de... Bueno, pero eso es tremendo, porque realmente eso es inspirar miedo. Una cosa es el paro con convicción, peleando por ello, y otra cosa es inspirar miedo con los que estén en contra. Además, otra cosa que es peor todavía. Los grupos que hicieron cortes y piquetes están caracterizados por tildar a los sindicatos de la CGT, de la CTA, como burócratas sindicales, ¿no? Que no respetan la democracia sindical o la libertad sindical. Yo les pregunto a estos compañeros que están haciendo el corte y piquete, ¿ustedes están respetando el derecho a la libertad y a la democracia sindical de los trabajadores que están en contra del paro? Cuando usted hace un piquete y no los dejan ir a trabajar. Recalde, Adolfo Rocha lo saluda, ¿cómo le va? No sé si vamos a tener tiempo, pero usted tocó Levante tres un poco puntos. El volumen, se va la voz. Sí, ¿ahí está bien? Sí. Bueno, tocó 3 puntos en su alocución. Uno, muy rapidito, la cuestión de ganancias, que tiene un proyecto. Sí, tengo un proyecto. Tiene un proyecto. 2, a mí me quedó picando, usted es abogado laboralista, conoce el derecho. ¿Qué opciones legales tiene la clase trabajadora y los sindicatos para, por ejemplo, hacer controles de precios como hizo el sindicato de Rosario o vigilar precios en fábrica de origen? Si es que eso es posible legalmente, no lo sé, por eso le pregunto. No, y el tercero obviamente, que tocó, un punto muy discutido, que es el derecho de circulación. Por la Constitución Nacional. Tiene el derecho al control de la producción y la colaboración en la dirección. Está aparte la ley 25, sí. No, voy a lo concreto. El 14 bis. Del 14 Usted mencionaba el 14 bis. Voy ahora a las leyes, esa fue la Constitución. Además tienen derecho, de acuerdo al 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, a la progresividad con justicia social. Lo dice el 75, inciso 19. Pero sigamos. La ley 25.877 le da a los trabajadores el derecho a tener información a través de la obligación de empresas de más de 300 trabajadores a producir un balance social. A través de eso tienen información y pueden cuestionar todo lo que tenga que ver con las alzas absolutamente indebidas de precios, etcétera, etcétera, que además son derechos ciudadanos, no solamente de los dirigentes sindicales. ¿Y eso se está activando en la realidad o esto? En algunos sindicatos sí, en otros no. Les estuvimos contando lo que hizo el de comercio. Para muestra muestra un botón, decía mi abuela. Lo de Rosario, pero quiero decir algo más.
porque para no quedarme corto. Cuando yo decía respetar el derecho de los que están en contra del paro, me refería a esta circunstancia, pero quiero aclarar, si en una fábrica hay un conflicto, los trabajadores hacen asamblea y la mayoría resuelve parar, la minoría tiene que parar, respetando lo que resolvió la mayoría. Sí. Acá no hubo asambleas. No hubo asambleas como para que los trabajadores se pidieran a favor o en contra del paro. Esta es la realidad. Y dígame, porque me queda, antes que terminemos la entrevista, pero me quedo ahí, cuénteme su proyecto sobre ganancias. Mi proyecto, primero empezamos por el nombre, aunque un periodista ironizó, dijo, qué revolucionario el proyecto de Recalde, le cambió el nombre. Le cambié el nombre por una cuestión que tiene que ver con el lenguaje. A un trabajador le resulta violento que se entienda que su sueldo, su remuneración es ganancia. Yo esto lo aprendí de un economista, Jorge Gallero, respeto siempre el derecho intelectual, la propiedad intelectual, y le puse impuesto a los ingresos, para discutir a partir de qué ingreso la persona, sea trabajador o no, tiene que contribuir para que el Estado cumpla su rol. El Estado no puede cumplir su rol si no tiene recursos. Entonces, ¿cómo compensaba? En primer lugar, ustedes recordarán que me pidieron que analice el año pasado cómo grabar la renta financiera. Sí. Bueno, yo estudié eso. Algunos se vieron, cuando me pidieron eso, dijo, acá viene el aumento del mínimo imponible. Algún sector de opositor. Y se apresuraron a presentar un proyecto. En el proyecto ese de la oposición establecía el mínimo imponible del trabajador soltero sin carga de familia en 10.700 pesos. Ustedes recordarán que nuestra presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, lo fijó eso que ellos decían 10.700 en 15.000. Claro. Y vale la pena aclarar que el que ganaba un peso menos de 15.000 en agosto del año pasado, aunque hoy gane 30 o 40.000, el impuesto lo paga como si ganara un peso menos de 15.000. Bien. Bueno, eso para mostrar la realidad. ¿Qué otra cosa hice? Aumentar los impuestos a la minería, aumentar los impuestos a los juegos de azar, aumentar los gravámenes a la renta financiera, no a los plazos fijos, por eso canaliza el ahorro nacional, y proponer que pague todo el mundo impuestos. Claro. Me refiero a los jueces, Claro. que por acordada de la Corte no pagan impuestos a las ganancias. Eso en general. Por el sueldo, ojo, por el sueldo, si tiene otros ingresos sí pagan impuestos a las ganancias, pero por el sueldo como magistrado no pagan impuestos. Esta es una forma de compensar, y eso es lo que se está discutiendo. Hay muchas cosas que faltan, ¿eh? Sí, sí. El trabajo en negro bajó del 50% al 33%, pero sigue siendo alto. Sí, el desempleo, con que están asustando ahora, están asustando, porque no es tan real como magnifican, el desempleo bajó del 26% al 7,6%, aumentó un 0,3% ahora. Héctor, te habla Nina Rico. ¿Qué tal? Te saco de tema un poquito. Te quería preguntar de qué se trata la ley de moratoria que aprobaron ayer en el Congreso. Esto es un orgullo para la Argentina y para los argentinos. Nuestro país hasta ahora viene siendo el que más protege a las personas mayores de 60 años a través de la seguridad social. El 93% está cubierto. Esta moratoria indica que aquellos que no cumplen los requisitos para obtener una jubilación, se les da la moratoria para que puedan obtener el beneficio, con lo que estamos estimando que son 550.000 personas más que podrían tener un haber jubilatorio, que no lo tienen por culpa de las empresas que lo tenían en negro o porque no pagan aportes y contribuciones, y llegamos a ser el país que más protege realmente a las personas de mayores de edad, ¿no es cierto?, de más de 60 años. Sin embargo, uno de los reclamos de Moyano, que lo dijo recientemente esta mañana, es que los jubilados no están bien, por ejemplo, en este país, según él. Yo de Moyano no hablo. Está bien. Pero bueno, bien, esa es una buena noticia la de los Pero jubilados. sí, hablando de jubilaciones, puedo decir que la Constitución Nacional establece en el artículo 14 bis el derecho de los trabajadores a jubilaciones y pensiones móviles. Esto se fue en realidad en el año 2008, con la ley que votamos. Y quiero aclarar que en aquel momento, como se instalaba una fórmula matemática o aritmética, hubo sectores de la oposición que decían que el reajuste que iba a dar esa fórmula en el primer año iba a ser el 3,8%. Yo que siempre tengo abierta la cabeza para escuchar cuestionamientos y analizar, digo, bueno, vamos a revisar, pues mi experticia no tiene nada que ver con la aritmética y la matemática. Claro. Entonces llamé a mis asesores
para analizar la fórmula. Y el resultado que nos dio a nosotros, y esto lo publicó por suerte, lo puedo decir porque ya cerró el diario, el diario Crítica, y me hizo un reportaje donde estoy diciendo lo que estoy repitiendo ahora. También con mis asesores, después voy a decir los nombres de los asesores, para respetar su derecho intelectual. Para citarlos. Me dio, para el primer semestre, no para todo el año, entre el 11 y el 12%. ¿Sabe cuánto fue el ajuste del primer semestre? No. 11,59. O sea, más en el clavo. Claro. Dijeron 11 y 2. Mis asesores eran los licenciados Pablo Seriani y Emanuel Álvarez Agís. Ahí están anotados. ¿Sabe quién es este último? No lo conozco. Viceministro de Economía. Hoy, actualmente. Axel Kicillof es el ministro. Sí. Viceministro es Emanuel Álvarez Agís. Bien. O sea que tenían experticia, ¿no? Sí, estaban ahí visionando las cosas. Así que esto es lo que puedo decir de los jubilados. Bárbaro. Bueno, Héctor, ha sido un placer tenerte acá en el Superlógico. Bueno, a futuro seguramente nos comunicaremos para hablar de distintos temas. Gracias por haberte comunicado, por haber dialogado con nosotros. Bueno, muchas gracias por haber llamado, Muy amable, Recalde. Adiós, hasta luego. Ahí estuvo el diputado nacional Héctor Recalde.